Muy buenas noches. Mi nombre es William Vázquez Guizar y soy decano asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y les doy la bienvenida a la presentación del profesor y colega Antonio García Padilla en la noche de hoy. Muchos saludos a todos los que nos visitan para este evento, personas de la comunidad en general, miembros de la judicatura, miembros de la comunidad académica, familiares, amigos, estudiantes, profesores, bienvenidos todos. Quiero comenzar excusando a la decana Mildred Néstor Rivera, que por situaciones de salud en su familia se ve imposibilitada de compartir en la noche de hoy con todos nosotros. De mi parte, como decano asociado y compañero y colega del profesor Antonio García Padilla, lo que quiero transmitirles es nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. Nuestro agradecimiento porque el libro que se presenta hoy es muchas cosas. De un lado es un examen sobre la educación legal en el país. También hay una reflexión sobre las vivencias personales del profesor García Padilla. Pero antes que nada es una reflexión sobre la historia de esta institución. Así que le estamos agradecidos por haber propiciado eso. Uno no debe tomar las instituciones por sentado, hay que cultivarlas, hay que reflexionar sobre ellas y este libro nos invita a eso. En segundo lugar, nuestras felicitaciones al profesor García Padilla. Y digo esto porque dentro de las muchas labores, dentro de los muchos trabajos, dentro de los muchos logros que pueda haber en la academia, posiblemente no hay nada más concreto que la producción intelectual que supone escribir un libro. En ese sentido, representa compromiso, representa capacidad creativa, representa disciplina. Tres cualidades que todos podemos ver perfectamente a través de lo que es la trayectoria profesional del autor. Así que, otra vez, nuestras felicitaciones, nuestro agradecimiento y espero que todos podamos disfrutar de lo que está organizado para la noche de hoy. Los dejo ahora con el director de la revista jurídica, el estudiante Juan Álvarez Valentín. Muy buenas noches a todos. Si me encuentran un poquito desajustado, acabo de salir de un examen final con José Julián y estoy en esa. Buenas noches a todos, agradezco las palabras del decano asociado, agradezco la oportunidad de estar aquí dirigiéndome a ustedes, la oportunidad que me ha dado Antonio García Padilla. Como director del volumen 87 de la revista jurídica, me complace poder darle la bienvenida a la presentación del libro Abogacía, Derecho y País, perspectivas de un tiempo de transformaciones académicas y profesionales en Puerto Rico. Quisiera extenderles un cordial saludo antes de continuar de parte de la revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, la revista de Derecho Mercantil de la Universidad de Puerto Rico, Publicaciones Gaviota, y por supuesto la revista jurídica. Reconozco y agradezco la presencia de los diferentes profesores, estudiantes, decanos, rectores, presidentes, síndicos, jueces del Tribunal Federal y del Tribunal Supremo que nos acompañan. No albergo duda de que la publicación de este libro representa, en cierto modo, una reflexión realizada por el exdecano a raíz de su relación con cada uno. Decía Borges que de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es el libro, que mientras los demás instrumentos del hombre representan extensiones del cuerpo, el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. El objetivo de esta ocasión es precisamente conmemorar la creación de un libro cuyo contenido constituye una reflexión elocuente sobre el pensamiento y la gestión del profesor García Padilla durante su periodo como decano de 1986 al 2001. Sin duda, para nuestra escuela y todos los aquí presentes, el libro comprende una importante extensión de la memoria y la imaginación de su autor. Sin más, para mí es un honor presentarles a las personas encargadas de liderar el insumo del libro. Quienes, dicho sea de paso,
constituyen un exquisito panel de letrados, artistas, maestros, académicos y jueces. Con ustedes, Antonio Martorell, Efraín Rivera Ramos, Anabel Rodríguez Rodríguez, Maximiano Valdés, Andrés Minucci y Silvia Álvarez Curbero. Y ahora quedamos en la sala, así muy íntima, y comenzamos a hablar. El maestro me toca que buscar ahí. No estoy buscando, estoy escondiendo ese maldito artefacto de un teléfono inteligente que es muy discreto. Entonces, asegurándome que estaba apagado. Comenzamos a hablar. ¿Perdón? Comenzamos a hablar. Bueno, comenzamos. Sí. Comienzo. Comenzamos con Juan. Ven, siempre pasa, yo soy el mayor aquí. Yo soy el más superadulto de todos los superadultos que estamos aquí congregados. Pero qué bien, porque he gozado este libro y estaba deseoso de hacerles partícipe de mi entusiasmo y de algunos pensamientos que me provocan, ¿verdad? Porque esto es una memoria tan personal como colectiva, tan académica como profesional, tan de la persona como del ser nacional que es Tony García Padilla. Y como toda memoria provoca la memoria del lector, y no puedo menos que compartir con ustedes mi primera memoria del amigo Tony García Padilla. Yo no sé si él se acuerda, pero fue recién nombrado él, decano, y yo, artista residente y disidente del entonces Colegio Universitario de Calle. Nos encontramos en la fila de graduando, en el desfile académico. Yo era mi primer desfile académico, después de haberme graduado hace muchos años en otro lugar y en otro tiempo. Yo me había mandado a hacer una toga especialmente para eso, porque yo aquí para vestirme de queriendo. Hoy estoy de queriendo, pero es pura casualidad. Entonces, tenía una toga yo hecha en Santo Domingo de unas tiras de colores de los desechos de las maquiladoras. Era como una casaca como de rumbero cubano, pero mucho más multicolor. Porque yo me recuerdo, la de bombero era blanca, la de blanca, no, esto era una hemorragia de colores. Y me tocó desfilar al lado de el doctor, no los conocía. Ahí comenzó mi respeto por el que sería luego el amigo Tony García, por su sobriedad, su discreción, su modo de manejar cualquier situación. Y esa era una situación. Pues cuando la gente me preguntaba, ¿y de qué universidad es esa cosa? Me decía, es de una universidad africana. Y ahí quedaba la conversación y la pregunta. Ahí comenzó nuestra amistad. Y es cuando señalo su discreción, su ecuanimidad y su completo manejo de la situación en algo que para otro académico hubiera sido un poco extraño o muy extraño. Hoy también a este libro, comenzando por el título, qué mesura, qué discreción y qué modo de decirlo todo, pero de un modo como que aquí está, pero mira que tú lo haces. Abogacía, derecho y país. Tres palabras difíciles, sobre todo la última, país, que eso todavía está en cuestión. Además, este libro fue escrito pre-promesa y pre-María. Pero como toda memoria tiene vocación de profecía, hay mucho de esto aquí y mucho que uno puede aprender de lo que aquí se dice, porque luego expande después de los dos puntos que anuncian lo por venir, que siempre está presente con la memoria y sobre todo en esta,
perspectivas de un tiempo de transformaciones académicas y profesionales en Puerto Rico. Perspectiva. O sea, esto no es mirar atrás tan solo, está mirando adelante, bien adelante, tanto como se puede. Pero de un tiempo de transformaciones. O sea, no es sencillamente dar testimonio de lo que pasó, de lo que hice, de lo que fui parte, es de cómo cambia todo, académicas y profesionales en Puerto Rico, pero no solo en Puerto Rico. Este es un Puerto Rico relacionado internacionalmente. Es un Puerto Rico donde se dialoga de tú a tú con universidades europeas, norteamericanas, latinoamericanas. Es un Puerto Rico inscrito por la voluntad del autor y de muchos de nosotros en un mundo amplio y cambiante. Pero no habría otra manera también de entender perspectiva, porque yo no lo veo únicamente solo con el país que se va transformando, sino las miradas de él sobre la transformación, que van paralelas al país y no siempre están, digamos, implicadas. O sea, hay un país que va en la imaginación, en el deseo, que es lo que veo en el libro en sus páginas, ¿no? Y que viene el otro libro, la universidad y el país. No, ya que hay que partir de que el gran nexo, el productivo nexo que tiene con las artes, precisamente parte de compartir la imaginación, el poder imaginar, crear imagen, sonido en el tiempo, ¿verdad? Y alimentarse de él, porque la imaginación como un modo del conocimiento, como el comprender, aprender y hacer algo diferente como lo solicita la circunstancia. Bueno, aquí hay tres artistas, ¿verdad? Y la imaginación estética corre por esta sala. Director de la Orquesta Sinfónica. Yo conocí a Tony, ¿escuchan? Yo conocí a Tony la primera vez que dirigí en Bellas Artes, no, en el teatro de la UPR. Está prendido. Ahora sí. Bueno, le conocí en un ensayo, se me acercó por detrás y me dice: yo soy el presidente de la universidad. No me había pasado nunca algo semejante, desde luego encontrarme con un presidente de la universidad que está cayendo un ensayo, que se me acerca y me dice: me gustaría juntarme contigo y conocerte un poco más para intercambiar ideas, para ver qué podemos hacer juntos. Ya me llamó la atención que una persona diera tanta importancia a una institución tan venerable como la que yo he dirigido en estos últimos años y tan importante para Puerto Rico, pero me dio naturalmente mucha satisfacción el darme cuenta que había justamente una persona que valoraba tanto una institución como la orquesta y el rol que la música puede cumplir en una institución que tiene como base el aprender, el transmitir sabiduría y para los estudiantes aprender. En el curso de los años hemos estado tiempos muy cerca, tiempos un poco más lejos, pero siempre ha habido una complicidad en el sentido de hacer compatibilizar, por una parte, el conocimiento que proviene de la razón y, como decía, el conocimiento que proviene de la pasión, de la imaginación, que son las dos vertientes que hacen posible el adquirir un conocimiento completo de una realidad. Él cita en su libro el comentario del juez Frankfurter, que le dice a su alumno o a un estudiante de Derecho: no me pregunte tanto sobre dónde estudiar Derecho y cosas técnicas relacionadas con la carrera, váyase y tome el tiempo de leer, de conocer la gran literatura, de conocer y ser capaz de entender la gran pintura y de conocer y aprender a escuchar a los grandes maestros de música.
En el fondo le estaba diciendo, acérquese a toda esa otra vertiente del conocimiento humano, que no es necesariamente razonado en su comienzo, pero que sí le va a dar una visión completa de cómo acercarse a un fenómeno como el fenómeno del derecho. Comentábamos con Michel Gaudreau que ambas cosas, derecho y música, requieren intérpretes o interpretación. Y efectivamente la música necesita leer una partitura y reinventarla y reinterpretarla cada vez que uno la hace. Pero me acuerdo de estas discusiones nuestras y me acuerdo de una conversación sostenida con un tercero de dónde justamente nacía el impulso de la creatividad artística, de dónde se producía esa angustia existencial que tenemos todos los que estamos en este campo por acercarnos a una idea que es la que en el fondo nos guía. Muchas veces se ha usado el mito de Fedro como una explicación para acercarse a un mundo de ideas una vez que el alma humana cae y se reencarna en cuerpos. Pero yo creo que ese anhelo de encontrar una idea que está a la base de la justicia y que también está a la base del arte como conocimiento de realidades superiores es lo que nos ha unido a través de estos años en un propósito común de hacer coincidir lo que yo tengo como responsabilidad y lo que ha tenido él como responsabilidad en sus diferentes cargos. La otra cosa que me llamó mucho la atención, yo provengo de un país muy institucional, y ver cómo él ha contribuido justamente a reafirmar el rol de las instituciones, pidiendo a pintores puertorriqueños, escultores puertorriqueños y compositores puertorriqueños que hagan obras que de alguna manera refuerzan la institucionalidad de una facultad como esta y de una universidad. Las universidades son instituciones fundamentales en los países que definen su característica, su personalidad, su historia. Y estas acciones que él toma en el sentido de dejar un legado que viene hecho por artistas puertorriqueños que refuerzan la institución, a mí me parece admirable y sobre todo muy necesario en un momento como este. Hay otra línea artística que corre por todo el libro y es la de los espacios. O sea, cómo convertir, digamos, un lugar en un espacio de memoria, un espacio de poesía, un espacio de enseñanza, ¿no? Y aquí tenemos a alguien que sabe de espacio. Andrés Yo Machucci. primero quiero felicitar a Tony por un excelente libro de arquitectura y arte, salpicado con algunas notas sobre derecho y la ley. Voy a contar una anécdota que habla precisamente de eso. No sé si Tony se acuerde, pero yo me imagino que como el cuento de Toño, acá habrá muchas historias que se contarán, que él puede que se acuerde, puede que no se acuerde, puede que no se quiera oír. Bueno, todos ustedes conocen el campus de Río Piedra, por supuesto. Una de las cosas extraordinarias en el libro y que Tony trae prácticamente en todos los capítulos, muchos de los capítulos, particularmente los últimos dos, es la complicidad entre Jaime Benítez y Enrique Rubio y lo que significó eso para el campus de Río Piedra. El campus de Río Piedra es uno de los campus ejemplares modernos en toda América Latina. O sea, está el de la Nacional de Colombia, ¿no? Diseñado por Rotter, está el de la Autónoma de México, por supuesto, y el campus de Río Piedra es uno de los ejemplares en la arquitectura moderna en el diseño de campus universitarios. Pero en 1925, cuando William Parsons y William Bennett conciben, en ese año milagroso del 25 para ellos, conciben el campus de Río Piedra y lo hacen al estilo de Beaux-Arts, que era la forma en que ellos habían sido educados y vienen de Chicago. Simetría, ejes que entonces tienen unas secuencias espaciales, etc. Y se queda en ese cuadrante frontal de la avenida Ponce de León. Eso era solamente un espacio pequeño dentro del gran territorio que abarcaba los terrenos de la universidad, desde la Ponce de León hasta la antigua Carpenter Road, hoy día la Barbosa, ¿no?
Y cuando llega Plum en el 45 a hacer su plan maestro, ya en complicidad con Jaime Benítez, él comienza trabajando dentro del área de Parsons, lo que yo llamo el campo espacial de Parsons, ¿verdad? Hasta que de repente él sale, una vez se mueve de el ámbito del cuadrángulo y llega al centro, exactamente el mismo centro entre la Carpenter Road y la Ponce de León, y decide ubicar ahí, probablemente en complicidad entre ellos dos, el edificio más emblemático del centro del campus de Río Piedras, el centro de estudiantes. ¿Qué pasa? El poder en todos estos otros recintos universitarios, el poder normalmente en la rectoría la tendrían a poner en el centro de los campus. Pero Jaime Benítez y Clum dicen que el centro de poder en la universidad, la razón de ser de la universidad es otra. Vienen a ser los estudiantes y por ende colocan en el mismo centro del recinto universitario, en los dos centro, los estudiantes en el foco. Tony, siendo presidente, abre a un grupo de arquitectos el reto de poner al día el campus de Río Piedras, y yo tengo el privilegio de haber sido escogido para trabajar en el centro de estudiantes. Y a diferencia de lo que ocurría normalmente, que uno se reunía con los ingenieros en los departamentos de mantenimiento y de obras públicas, etc., me convocan a una reunión donde se encuentran Jesús Eduardo Amaral, fundador de la Escuela de Arquitectura y los arquitectos principales de la modernidad puertorriqueña, Segundo Cardona, Javier Bonín y el presidente, a hablar de la idea del centro de estudiantes y lo que representaba el centro de estudiantes. Y yo digo, ¿de verdad nosotros nos vamos a sentar simplemente a charlar sobre lo que debe ser el centro de estudiantes ante el siglo XXI? ¿No? Y a mí me pareció extraordinaria la idea de nosotros poder tener una conversación sobre la imaginación de lo que debería ser ese espacio en cara al futuro. Eso ya es extraordinario de por sí. Trabajamos en el primer preliminar y entonces nos reuníamos a hacer, como yo hago con mis estudiantes, en este caso yo con ellos, ¿verdad?, a poner mis planos en la pared y ellos venir a decir y preguntar, y Andrés, ¿por qué tú tomaste esta decisión? ¿Y por qué tomaste esta? Y yo pienso esto. Y entonces era una relación extraordinaria de por un lado, una especie de relación cliente-arquitecto extraordinaria, y por otro lado una camaradería acerca de cómo pensar el futuro. El asunto es que yo termino prácticamente los planos del centro de estudiantes. Nos tomó mucho tiempo porque tenía unos problemas de asbesto y cantidad de otras cosas técnicas que teníamos que trabajar, y me citan a una reunión para presentar los planos finales. Yo llego y no estaban ninguno de los otros tres distinguidos compañeros de arquitectos, estaba solamente el presidente. Y yo digo, ¿y ellos? Y dice, no, solo yo. Entonces saco los planos y hablo, enseño todos los componentes del proyecto, y recuerdo tener el plano base puesto en la pared, explico el proyecto y Tony me dice, todo se ve bien y háblame de este espacio aquí. Y era, para ver, todos ustedes que conocen el centro de estudiantes y particularmente como era antes, era el antiguo sala de bailes, la sala de actos, que en tiempos de club se abría y cerraba con una sinfonía, una puerta en sinfonía, y que verdaderamente había dejado de tener vigencia porque ese espacio, que era donde se celebraban las grandes fiestas y todo eso, en un momento donde no había aire acondicionado, donde no habían recintos universitarios, excepto Mayagüez y Río Piedras era el centro de la vida universitaria, y antes de tener las concesiones con los aires acondicionados y los compresores y todo esto que no dejábamos ir
nada de lo que pasaba en el salón de actos, él me dice, este espacio me parece que tiene que ser diferente. Yo lo miro, ¿verdad? Me dice, el centro de estudiantes, que ciertamente de los edificios poderosísimos, emblemáticos de la modernidad puertorriqueña, tiene que tener unos componentes que dejan de ser del siglo XX y se tienen que proyectar a ser parte del siglo XXI. Y esta, que antes era el salón de actos, debe volver a ser un lugar de reunión para los estudiantes en el intercambio entre clases y cuando están de un lugar a otro, y un lugar donde pueda haber un café y donde haya un aire acondicionado que les dé confort dentro de todo el área del recinto. Y pensé de nuevo, claro, inmediatamente fui a enmendar los planos, pero con una rapidez extraordinaria, porque ya teníamos que hacer el proceso de subasta. Y ese intercambio con Tony me hizo volver a pensar en esa complicidad de Clum y Jaime Benítez original. En gran medida él me estaba diciendo, recuerda que la razón del centro de estudiantes son los estudiantes, ¿no? Y lo que nosotros estábamos haciendo, y lo que finalmente se convirtió en ese espacio, que todos ustedes lo conocen y van a tomar un café extraordinario cuando uno visita el centro, era precisamente en gran medida el de demistificar al Clum como este padre que no puede, padre arquitectónico que no puede cometer errores y que tiene que, para poder tener vigencia hoy día, también nosotros lo tenemos que reinventar. Tiene que haber esa imaginación que también permite transformar y moverlo hacia adelante. Y ese espacio no es de Clum en ese centro de estudiantes, es mío como padre de haberlo generado, pero ese espacio es de la concepción, de la imaginación, del pensamiento y el diseño de Antonio García Padilla. Bueno, debo decirte en honor a los otros tres conspiradores, que ellos pensaron que a ti te iba a molestar un montón, que a estas alturas viniéramos con que había que cambiar el espacio. Y entonces el día de la reunión fueron excusándose uno a uno por distintas razones, hasta que me quedé yo solo con tener que plantear al arquitecto que el espacio había que llevarlo al siglo XXI. Pero es verdad que eran unos intercambios fantásticos en esa época, y alrededor de ese edificio, pero unos intercambios privilegiados, que nos tocara, que nos diera la oportunidad de trabajar con un edificio del valor que tiene para la arquitectura en Puerto Rico y para la arquitectura juntos. Pero también esa complicidad estuvo aquí o está aquí, en este edificio de Derecho, al cual llegaron Antonio, Anabel, y llegué yo cuando llegué yo cuando él llega de Estados Unidos, porque yo estudié leyes después de grande, como me gusta decir, y comencé a estudiar en la universidad en el 82, cuando Tony regresa de Estados Unidos. Así que lo conozco desde entonces porque fui su estudiante, y debo reforzar lo que todos han dicho y lo que tú acabas de decir, su visión y su foco y su preocupación por los estudiantes y con mejorar el entorno de los estudiantes para que nuestra vida universitaria, aquí en particular en esta facultad, cuando uno pasa tantos años tantas horas en la escuela, fuera lo más agradable posible. Yo me acuerdo y él nos resalta la importancia de buscar un lugar para que los estudiantes tuvieran donde reunirse, porque nos reuníamos encima de un escritorio, nos sentábamos encima de un escritorio que estaba en uno de los pasillos a hablar y dialogar sobre las clases. En alguna medida, alguien que tú conoces, por lo que me mencionaste la otra vez, que fue Severian, en la ocasión de la presentación de su libro, que también son unas memorias como las tuyas, digo, lo apunté para que no se me olvidara, dice, lo mejor de vivir la vida es poder contarla.
Y yo creo que este libro de Tony es magnífico porque nos cuenta y nos toca absolutamente a todos en nuestras distintas etapas de formación. En el caso mío, ya adulta, estudiando Derecho en esta facultad, pero también me llamó particularmente la atención y me tocó en una fibra muy particular tu recuerdo de tu vida en Cuamo y tu niñez. Porque también producto de otro pueblo que no es Cuamo, tuve en alguna medida las mismas experiencias que tú tenías cuando veías que llegaban los doctores, los abogados y se sentaban con los abuelos en los sillones de medallones a hablar. La diferencia era que tú te podías sentar a hablar con ellos. En mi caso eran mis primos, porque nosotros las nenas no nos invitaban a la conversación. Y para mí esa experiencia que tú relatas ahí me conmovió mucho porque yo tengo unos recuerdos muy agradables de mis abuelos y de mi infancia. Pero como decía el maestro, todos tenemos alguna anécdota de Tony, no podía dejar pasar esta ocasión para decir la mía. Por aquí creo que hay algunos compañeros que estudiaron conmigo, que estudiamos juntos. Exacto. Tony daba un curso de Derecho Mercantil. Todavía tengo ese oficio. Y lo daba y era muy bueno, porque a mí jamás en mi vida me había interesado el Derecho Mercantil y yo encontraba aquella clase interesantísima. Aquel señor huía y Garrilla y no sé qué cosa. El único problema que Tony tenía, la costumbre era, o como quisiéramos llamarla, era que él a todo el mundo le decía, oye Rodríguez, y cuando hacía las preguntas en el salón de clase, oye Rodríguez tal cosa, Alfred Rodríguez tal cosa, oye Silvia Rodríguez tal cosa. Y era consistente con la utilización de Rodríguez como apellido de todo el mundo, cosa que yo tomé excepción siendo Rodríguez. Entonces, había cuenta también, como diría el maestro Chiesa, de que cuando habiendo estudiado después de grande, yo era más contemporánea con algunos de mis profesores que con mis compañeros estudiantes. Pertenecía más a la generación de ellos, así que yo no lo cogía tan en serio. Y un día molesta con lo de Rodríguez, a todo el mundo y Rodríguez, y ofendida por el menosprecio hacia los Rodríguez, decidí, esto es cierto, no estoy exagerando, decidí ir a la farmacia de mi casa. Ustedes se acuerdan de aquellos stickers que venían en colores chillones que decían "Hello, my name is". Yo preparé stickers para absolutamente todos los estudiantes. 2 stickers para cada uno. El primero era Silvia Rodríguez y después tenía otro que decía Silvia Álvarez, hablé con todo el mundo en una gran conspiración. Y le dije, bueno, cuando lleguen y el profesor llega, porque él enseguida llegaba y empezaba a buscar los libros y no sé qué cosa, mientras no está mirando, todos nos ponemos el sticker que diga Rodríguez. Y ya después, cuando todo el mundo se fija y demás, bueno, pues se lo quitan y se ponen el que es para que durante la clase y haga preguntas, pues sepa identificar cuál es cada cual. Y la pasamos muy bien, nos reímos muchísimo, etc. Pero como el último que ríe es el que ríe mejor, llegó el examen final. Para todos ustedes que no son abogados, que tienen la dicha de no ser abogados, de ordinario los exámenes en leyes lo que te ponen en una situación de hecho, ¿verdad? Unos personajes, les ha ocurrido algo y te plantean cómo resolver el problema o identificar la controversia correspondiente, que si Juanito Tucupé le pasó tal cosa. Todos los nombres de los personajes permutaciones de Rodríguez. Rodríguez para adelante, Rodríguez para atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el querido amigo se salió con la de él al final. Y
creo que me aprendió mi apellido. Lo único que no ha sabido aprender es mi nombre, porque siempre es la única persona que me dice Ana. Con mucho cariño. Es verdad. Así que, nada, un poco la riqueza de este libro, en gran medida, a veces pensamos en la frontera como una limitación, ¿verdad? Pero la frontera también es lo que está delante, lo que está al frente, lo que queremos alcanzar. Y eso queda perfectamente retratado en este trabajo, en esta obra. Yo, francamente, nadie lo va a decir, pero yo lo voy a decir, cómprenla, vale la pena. El primer capítulo es de Toño Martorell, perdón. Sí. No, eso es un poco lo que quería decir. El primer capítulo es de Toño Martorell, que me invitó a un programa de radio en ocasión de la presentación de otro libro. En el programa de radio con Rosa Luisa Márquez. 1, 2, 3. Probar. Hay que hacer promoción. Por Radio Universidad. Comenzó al saque preguntando, pero mira, ¿y de dónde viene eso, el gusto tuyo y qué sé yo, con la arquitectura y las artes y la música? No me digas que es de la universidad y del curso de no sé qué, eso son otras cosas. Y entonces Rosa Luisa y yo queremos que tú nos hables un poco de Coamo y de tu niñez y de qué posición tuviste. Entonces yo empecé a torear la pregunta, porque yo quería hablar del libro, no de Coamo ni de la exposición. Y entonces pues sí, efectivamente que son temas fundamentales para la universidad, pero no me digas que son fundamentales para la universidad, decía Martorell. Yo lo que te estoy preguntando es que de dónde viene tu acercamiento y tu familiaridad con las referencias de la memoria, los constructos de la memoria, me lo ponía entonces más teórico y más complicado, y yo finalmente le dije, eso es otro libro. Yo te prometo que en otro libro yo voy a hablar de esos temas, pero vamos a hablar de la jueza es muy severa. Es que es de esos de ese grupo que la mitad eran Rodríguez, había muchísimos Rodríguez. Y yo trataba de aprender, entonces un profesor joven los nombres de memoria de los estudiantes, pero es que la mitad eran Rodríguez y algunos Rodríguez. Entonces, el último día era muy difícil. Bueno, ahora que yo doy clases hace unos años, reconozco y acepto la dificultad de aprenderse el nombre de los estudiantes, así que te perdono. Este primer capítulo que trata sobre Coamo es un capítulo de comienzos, como lo entiende Said. Esos fundamentos que son de la imaginación y de la memoria, y de muchas genealogías, y de esas genealogías que son legales y familiares, yo creo que Fred puede decir mucho. Bueno, como todo el mundo ha dicho cuando conocí a Tony, pues voy a decirlo también. Nosotros entramos juntos el mismo año a esta facultad como profesores. Como estudiantes, pues yo estuve en una clase, 2 clases anteriores a la suya. Eso lo que quiere decir es que todo este relato que Tony hace en este libro sobre su gestión de 15 años aquí como decano en esta facultad, fue un periodo que yo viví intensamente. Es decir, yo soy una especie de testigo partícipe también. Bueno, Tony tiene una forma muy elegante de decir las cosas como todo el mundo sabe. Y él hace referencia en algunos lugares, más de uno, a, bueno, hubo muchos respaldos y algunas oposiciones en estas iniciativas. Yo debo confesar que en algún caso yo fui una de esas oposiciones. Pero como un buen amigo nuestro, colega, que está aquí presente, Michelle Godreau, sabe, pues son que estuvimos juntos en alguna de esas oposiciones. Bueno, sabíamos de esas diferencias. Son cosas superadas, ¿no? Yo lo que quisiera señalar de este libro de entrada, y muchas otras cosas que podría decir, es lo siguiente.
aquí se ha usado la palabra reflexión mucho. Y yo creo que es en torno a esa palabra que habría que elaborar uno de los méritos principales de este libro. En dos sentidos. Primero, lo hemos discutido mucho tú y yo, ¿por qué escribir acerca de una gestión? ¿No? Y esa es la primera pregunta que se hace el autor cuando se sienta a escribir. ¿Por qué estoy, supongo que esa es la primera pregunta, ¿por qué estoy escribiendo este libro y para qué? Y me parece, Tony ha dicho, lo dice en el libro, lo ha dicho otras veces en conversaciones, que él encuentra una carencia en Puerto Rico en términos de eso precisamente. Una carencia en términos de reflexiones de... Una carencia de micrófono. Una carencia... Ya, me oyen, sino una carencia de reflexiones de funcionarios en altas posiciones, altos cargos, de reflexiones sobre su gestión. Y a mí me parece que eso es muy importante. Primero porque deja un récord histórico, desde la perspectiva, por supuesto, del que hizo la gestión, pero es un récord histórico valioso. Segundo, que nos permite a los que vinimos después, o vengamos después, y no estoy hablando de sucesores en el cargo necesariamente, sino de los que luego vamos a habitar esa institución en particular, facilita una mejor comprensión de cuál ha sido el desarrollo de esa institución, cómo entenderla mejor, cómo hacerla crecer mejor. Y a mí me parece que eso se cumple con creces, ese propósito, en este libro y en el anterior, de Universidad y País. Y además permite reflexiones posteriores, en cierto modo tomando como partida esa reflexión anterior. A mí me parece que hay mucha falta de eso en el país, y Tony se ha dado a la tarea de construir un modelo, un ejemplo de cómo hacer eso, con 2 libros sobre 2 periodos de gestión muy importantes, la presidencia de la universidad y el decanato de esta facultad. En segundo lugar, sí, ahora se oye mejor. En segundo lugar, me parece, está relacionado con lo anterior, pero tiene un matiz un poco diferente, es lo siguiente, es que este libro refleja lo que yo llamaría una práctica reflexiva de la gestión. Hace muchos años, cuando fui a hacer mi maestría en Estados Unidos, me topé con un profesor extraordinario que había sido un gran abogado, director de uno de los principales programas de servicios legales en Estados Unidos, del California Rural Legal Services, y además un gran profesor. Pude tomar un curso con él y el centro, digamos, de su mensaje era: la práctica del derecho tiene que ser una práctica reflexiva. Después publicó un libro, se llamaba The Legal Process, The Process of Lawyering, o The Lawyering Process, que era un libro dirigido a estudiantes de clínica, básicamente, y profesores de clínica. Yo adopté ese libro en mi curso clínico y siempre pensé que lo más importante del libro era esta idea de la práctica reflexiva de la profesión, que era su leitmotiv, la práctica reflexiva de la profesión, que lo que quiere decir es preguntarse continuamente por qué uno hace lo que hace. Entonces, en este libro surge claramente que eso era lo que caracterizaba la gestión de Tony como decano. Y no solo se refleja en el libro, sino que yo tuve la oportunidad de palparlo de primera mano. Es que en este libro uno encuentra una explicación de las razones de cada iniciativa que se tomaba. Este proyecto tenía este propósito. Este otro se hacía por esta razón. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué eso es importante?
Porque si uno tiene claro, me parece a mí, los objetivos de un proyecto, los objetivos de una iniciativa, entonces cuando pasa el tiempo, y quizás se va desdibujando, ¿verdad? En el recuerdo de los más cercanos o de los que están en la gestión en ese momento, se va desdibujando el propósito inicial, pues entonces se pierde el sentido y se preservan las formas, no el objetivo, sino las formas, ¿no? Y me parece que esta reflexión continua sobre los objetivos, sobre las razones, sobre los propósitos, permiten que los que vienen después puedan evaluar si esas formas que permanecen deben seguir permaneciendo o no, si se deben cambiar, si se deben transformar, porque lo importante es preservar los objetivos y no tanto las formas. Entonces, eso me parece, y eso es muy importante para el propósito, para la continuidad y el cambio de una institución. Y a mí me parece que todo el libro refleja eso. Y no es, a veces podría parecer, yo leía y decía, bueno, esta razón de esta iniciativa se la habrá inventado Tony ahora cuando está porque a veces no las hacía claras, pero no, me parece que no, me parece que estaban ahí ya. Lo único es que hay otra cosa que él descubre, ya casi al final de uno de los capítulos, da un ejemplo de una iniciativa que todavía está en vigor, que es el famoso análisis del término que hacemos en la escuela anualmente. Un grupo de profesores hace un análisis de las decisiones del Tribunal Supremo del año anterior, del periodo anterior. Entonces, el propósito expreso de eso era, bueno, analizar lo que había hecho el Tribunal Supremo. Pero entonces, él revela que había otros propósitos, que realmente eran más importantes todavía. Uno era estimular a la facultad a una mayor producción en un momento en que la producción estaba muy bajita. O sea, que ese tomaba el análisis del término, esa forma, ¿verdad?, que tenía un propósito expreso, hacer un análisis de lo que había hecho el Tribunal Supremo, pero en el fondo subyacente había un segundo propósito, que quizás no se explicaba, o sí, que es que la facultad se entusiasmara y empezara a producir lo que no había producido antes. Segundo propósito, estimular los proyectos colectivos, ¿no?, estimular la colegialidad, ¿no? Eso quizás, el segundo uno como que mencioné, uno podría como adivinarlo, pero ese quedaba como todavía más oculto, ¿verdad?, pero no estaba oculto en la cabeza de Tony. Ahora lo hace público en el libro, cosa que se le agradece. Apunté otros más porque se me olvidó. Bueno. En el fondo también me parece que había la intención de modelar un tipo de actividad académica para las escuelas de Derecho. Y eso se confirma luego, porque más tarde un profesor visitante chileno, por cierto, lleva la idea a Chile y empiezan en Chile a hacer análisis del término. Y me parece que eso cumple una función muy importante de transmitir modos de hacer las cosas, de compartir modos de hacer las cosas. Así que esa iniciativa, que hoy se sigue haciendo, hoy la seguimos haciendo, hoy la seguimos haciendo, y no sé si plenamente conscientes de todas las dimensiones con que se inició, ¿verdad? Pues era un proyecto que tenía múltiples propósitos, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve eso expresado así, se da cuenta de lo que significa la práctica reflexiva de la gestión. Y a mí me parece que esto es probablemente el valor, digamos, más básico de esta reflexión de Tony. Podría decir otras cosas más, pero la dejo para ahorita. Y eso es algo muy raro
particularmente en el contexto de un servidor público. O sea, lo extraordinario de uno leer un documento donde él esencialmente desnuda su proceso de pensamiento, normalmente uno está acostumbrado, y particularmente en obras de servidores públicos, el hablar del resultado terminado, la justificación del resultado. Pero ese proceso, inclusive con la duda, que es la parte que más me gusta, ¿verdad? Donde entonces en el propio libro es casi como si estuviera ocurriendo de nuevo, y uno tratar de ver el pensamiento de él, de cómo él pesaba esta opción versus esta opción, un poco el clima de lo que estaba ocurriendo en la Escuela de Derecho, de las posiciones y las oposiciones, ¿verdad? Y poder ver esa especie de radiografía de un pensamiento y de un proceso que ocurrió de forma reflexiva y de tratar casi como de volver a repensar las decisiones, como por ejemplo la del movimiento de la escuela a Vallajá, que es uno de los capítulos más interesantes que yo no conocía, y un poco todo ese debate de por qué tomar una decisión y cómo uno pesa como líder de una institución este conjunto de valores versus este otro. Me parece que es extraordinario el poder ver, y ojalá y pudiésemos tener más de esos procesos abiertos, y donde uno puede tratar de entender por qué ocurrieron ciertas cosas. Pero no tan solo son los proyectos exitosos, que son la mayoría de ellos, sino que hay una reflexión sobre aquellos que no funcionaron. Exacto, sí. ¿Y por qué creo que no funcionaron? Como crear la liga. La CONCACAF de escuela. La escuela Que que no de las cosas que me estuvieron de lo más interesante, porque un proyecto como ese que uno pensaría que debería tener terreno fértil. Hay algo muy interesante, si me permiten, con la cuestión de la vinculación de Puerto Rico con el exterior. Eso ha sido para Antonio, tanto acá como en la presidencia, un objetivo importantísimo. Y yo creo que es donde más hemos sentido ciertos fracasos, ensimismamientos, lo llama criollismo, a veces trasnochados, volvemos a mirarnos y a enconcharnos en nosotros mismos. Y esos maravillosos proyectos, claro que siguen algunos, más en la forma que digamos, el peso específico, en Barcelona, en otros lugares, ese intercambio de profesores, de estudiantes, etcétera, pues todo eso ha ido en merma, ¿no? Y yo noto a veces, de vez en cuando, una tristeza en el libro, de cosas que se han quedado en el camino. Ahora, eso que tú mencionas, Silvia, de los proyectos de internacionalización, me parece que también es un ejemplo de lo que yo estaba diciendo antes. O sea, aquí, por lo que yo pude percibir en el tiempo en que se desarrollaban los proyectos, ese proceso de otra internacionalización, sí. porque Tony muy bien señala que en esta escuela hubo un proceso de internacionalización anterior, cuando estaban aquellos grandes profesores como Helen Silvin, etcétera, antes de que se hablara de internacionalización en las escuelas de derecho en Estados Unidos. Pero ese segundo proceso, digamos, de internacionalización fue muy bien pensado. Es decir, existía una tendencia, pude ver yo entonces y luego después como decano, una tendencia en algunas escuelas en Estados Unidos a abrazar la internacionalización casi como consigna. Sí, está de moda. Vamos a poner un programa no sé dónde. Aquí se pensó bien, porque, y lo pensó Tony, y los que en ese momento colaboraban con él más estrechamente, porque si se escogió Barcelona, se escogió por unas razones. Se escogió un primer programa en Barcelona, que luego se siguió con otro programa de mucho más calado. El primero era un programa de verano, el otro era un programa de doble titulación. Y luego eso se siguió concatenando con otras iniciativas. Es decir,
cada iniciativa tenía su propia lógica y su razón de ser. Y en ese sentido, a mí me parece que eso es uno de los motivos por los cuales el proyecto de internacionalización en esta escuela fue exitoso. Digamos, hay que decirlo así, no hay que tener falsas modestias. Fue exitoso. Y eso me parece que es, porque en el caso específico de Barcelona, porque se muestra también en todo el libro, es que terminaron siendo esos programas mucho más que un programa de verano, mucho más que un programa de titulación. Fue el vínculo constante y creciente con otra comunidad jurídica, porque entonces empezaron a añadirse pues, los bufetes, el colegio de abogados, el parlamento, otras instituciones, es decir, que en ese sentido eran más que programas. Los programas, volviendo a un poco la metáfora que usé ahorita de las formas, los programas eran las formas, pero el propósito más amplio, que era el de establecer una comunidad jurídica, un vínculo con otra comunidad jurídica que produjera una interacción más duradera, pues eso era el propósito, ese era el propósito. Así que, y cada decisión se pensaba en ese sentido. Así que pienso que ese programa de internacionalización fue un ejemplo de esta forma de acercarse a la gestión académica, pero la gestión, ¿no? Escuchándote, Carlos, recuerdo que mi impresión como alguien bastante ajeno al mundo académico y administrativo de toda la academia, yo leí este libro de cabo a cabo y me maravillé de la complejidad de ese mundo, de todos los manejos, de todas las circunstancias cambiantes, individuales y colectivas, de toda la negociación que supone hacer que una entidad como esta funcione. Es asombroso. Sobre todo alguien que desconoce totalmente, a mí me abrió una ventana hacia este mundo y yo me quedé partido de cerebro. ¿Cómo es posible? Es un milagro que funcione. Entonces pienso que esto es un microcosmo de lo que es también el país, ¿verdad? Y entonces uno se maravilla aún más. Y esto está dicho además con un lenguaje muy claro, sin malabarismo de ningún tipo, con una mesura, con una discreción. Y ahora que menciono la cuestión de las palabras, que a mí me fascina, el lenguaje legal, y no tanto legal, un lenguaje muy específico y raro por su especificidad, que yo algo de eso me asomó, porque en un intento fallido de hacer testamento me enteré de palabras como premuela, como alguien que me premuela a mí, y eso existe. Entonces, pero aquí apunto dos palabras que me maravillaron, porque aunque entendí el significado en el contexto que se usaba, no pude resistir la tentación de ir a donde mi amiga María Moliner y buscar desdoro. Qué palabra tan bonita, pero qué poco usada en el lenguaje, ¿verdad? Pelegrino de nosotros, de todos los días. Dice desdoro, dice doña María, deshonra, desprestigio, quitar o deslucir el oro que baña un objeto, deslustrar, mancillar la reputación o fama. Una maravilla. Otra palabra que te copié sería de ver, para menos aprender a usar, socaire. Socaire. Dice doña María de nuevo, de soca, tarugo de madera al que se atornilla el cabo en el barco a recogerlo. Socaire se empleó con referencia al que realizaba esa operación, un socaire, no un soquete, un socaire. Después, por ser esta más cómoda que otras, al que
eludía los trabajos pesados y por fin pasó a significar al abrigo del viento, de tal modo que al socaire de alguna cosa o persona, valiéndose de su ayuda o corrección o excusándose con ella. Que mucho yo aprendo de Dios. Una de las partes que no me gustan del libro es obviamente el final, por la ceremonia que se llevó a cabo, ¿no? Cuando se reconstruye, se remodela la escuela, la biblioteca, y se hace ese programa magnífico que junta arquitectura, junta música, junta caligrafía, que esto con la sincronía, y obviamente las leyes. Vamos a hablar un poquito de esa música que se hizo para la ocasión. Sí, la cantata de Raymond Torres está basada sobre textos jurídicos, trascendentales, textos jurídicos muy importantes. Raymond Torres dejó Puerto Rico y se fue a vivir a Estados Unidos. Viene poco, está poco presente. A mí lo que me interesó del tema fue precisamente el buscar una ocasión tan solemne respecto de estos grandes escritos y buscar cómo hacernos todavía más solemnes, encargándole a un compositor puertorriqueño que escriba una cantata para ser estrenada en esas circunstancias. Corresponde con lo que dije anteriormente. La visión de Tony ha sido una visión que ha englobado diferentes áreas del conocimiento y aquellas que se manifiestan en el terreno del arte como una manera de enriquecer precisamente el acercamiento a realidades y al estudio de estas realidades. Él se comprometió también con visitas históricas como fueron la Simón Bolívar cuando vino aquí a tocar justamente en la Universidad de Puerto Rico con un muy joven Gustavo Dudamel que todavía muy poca gente conocía, y sin embargo se produjo un concierto histórico con una orquesta enorme para la cual hubo que hacer una ampliación del escenario, pero que también fue una demostración más de la importancia que él le daba a la música y a las artes durante su gestión como presidente y antes como decano. Atención a lo que señalaba el rey, lo que acaba de señalar Toño, todo. Yo creo que hay que conocer dos temas. Uno, esos tiempos, que quizás no lo digo en el libro, del 86 al 2000, fueron tiempos interesantes en las facultades de Derecho porque comenzó a tomarse conciencia de la preocupación por la corta estadía de los decanos en sus posiciones. Duraban muy poco los decanos de la comunidad de escuelas acreditadas en sus posiciones. Comenzó a hablarse de un tiempo promedio de gestión de 3 años y perdiendo terreno. Entonces yo creo que esto produjo una preocupación genuina en las entidades que tienen que ver con la facultad de Derecho, con todas, con lo que se llamaba la comunidad de escuelas, los community of schools, de generar foros de interacción con los decanos que estaban trabajando en las posiciones particulares de los decanos jóvenes y los que llegaban recientemente a ocupar las posiciones. Intercambios interesantes y personas de mucha experiencia a participar, interactuar con los decanos, compartir con nosotros, con los más jóvenes, esos temas. Se le podían, a las reuniones de antemano, enviar un párrafo, plantear un problema que uno quería discutir en un grupo de 4 o 5 decanos. El tema de la producción intelectual de la facultad o la producción escrita de la facultad, que era un problema dificilísimo. Y todo el mundo reconoce, que han ido aquí gerentes académicos, que hay mucho. Es un problema complejo porque no se trata de algo que puede resolver el rector, que puede resolver el decano, que puede resolver esto o el otro. Entonces, ¿cómo reiniciar o cómo tentar y generar las tentaciones, las provocaciones, los estímulos
para despertar una cultura de producción, pues es algo que lo debatí mucho. Y este tema de start with something simple, try to engage people in something simple, pensar qué demonios será algo simple que yo pueda despertar a intentar tratar de provocar publicaciones, pues era otro tema. Y entonces pues el asunto se acompasó con muchas otras actividades, como recordaba el profesor de Carlos Rivera, pues Efraín, pues cada 2 semanas nos reuníamos a discutir estos temas y entonces tratar de levantar en realidad un momento. Ese fue uno. El eco y las interacciones estupendas que se podían tener con los colegas de otras universidades. Luego la fuerza de la facultad aquí. El compromiso de la facultad consigo misma era realmente ejemplar y había que reflexionar sobre las cosas que se iban a hacer, porque si uno no reflexionaba, alguien reflexionaba por uno y entonces le denunciaban la falta de reflexión sin ambaje y de riesgo. En la próxima vez que nos juntáramos, eso es tremendamente saludable para que una facultad eche adelante, como muy bien dice lo que han tenido muchos años de decano. Yo entre ellos, cuando ahora me toca a mí hablar con decanos más jóvenes en otras escuelas, uno no tiene ningún interés por ese tipo de provocaciones en el momento, pero luego con el paso del tiempo se da cuenta del valor que tuvieron, la significación que tuvieron, los muchos errores que corrigieron y los otros tantos que evitaron por fuerza del pensamiento y la reflexión que el grupo le da a los temas y las iniciativas. Y yo creo que esos 2 elementos estuvieron presentes en esos 15 años. Una pares externos que en realidad estaban interesados en contribuir a mejorar el entusiasmo de los administradores de la educación jurídica por la tarea que iban a hacer, que trabajar con promedios de trabajo de 3 o 4 años era insuficiente, que se necesitaba que los administradores se sintieran entusiasmados, respaldados, capaces de testimoniar las instituciones por espacios más largos. Pero luego internamente el compromiso genuino de la facultad, yo pienso que sin duda de que la facultad progresara, que echara para adelante y la disposición a traducir ese compromiso en verdadera preocupación por la forma en que se pronunciaron los asuntos. Tony, nuestra conversación en conferencia telefónica anterior a este foro, que se dio hace unos días, recuerdo que se mencionó, y yo traje a colación los foros famosos de Irita, donde ella nos reunía en su casa en la calle de Botero, una estupenda, y donde se debatía todo, y ya cuando íbamos al foro tal era fiambre, ya lo habíamos dicho todo y habíamos argumentado el pro y el contra. Y yo dije, no, pues, espero que esto no sea así. De hecho no fue así. La conferencia telefónica fue muy grata, muy amable, pero allí se determinó algo que me pareció correcto dentro del contexto del libro, de que no nos limitáramos cada uno a hablar de lo suyo, de su especialidad, por ejemplo, que él no habla de música, que yo no hablo de arte, está bien, y creo que se ha funcionado estupendamente esto interdisciplinario, pero antes de que se acabe esta reunión, para no salvar mi deber con respecto a Miguel Emilio, que hay unos cuantos artistas, yo tengo que decir algo del arte en esta facultad y en la universidad, de la cual tú has sido también responsable. Cuando yo entré en la IUPI en el año 56, hice mi único año de estudios aquí como fresco. Lo único que yo vi y que veíamos todos con ojos de asombro y las frases recurrentes en la biblioteca: Prometeo, Prometeo, ¿dónde está el
¿verdad? Era la oscuridad, no solo del lienzo, que es bastante oscuro, y luego se oscurece más con el tiempo, sino el concepto mismo que unos neófitos en el arte en ese momento no entendíamos. Que mucho hemos adelantado desde entonces. Y qué grato ver en esta facultad sembrada de arte, no solo de vegetación, sino de arte con ventanas maravillosas al mundo de la plástica en todos los estilos, en todos los conceptos, lo figurativo, lo abstracto, ese tapiz caligráfico que es una maravilla, donde se funde palabra e imagen, que como tú sabes es algo muy afín a mi persona y a una tradición muy viva en nuestro país. Quiero, ¿verdad?, hacer público reconocimiento que aquí el último capítulo es un tesoro, donde se pormenoriza además la complejidad de cómo conseguir esas obras. Es casi una novela de ficción, de capa y espada, de espionaje, de trámites, de negociaciones y jubilados para decirlo en plata. Y cómo se ha conseguido y que todos estamos beneficiados de eso. Gracias a mí por esa contribución extraordinaria a nuestro conocimiento por vía de la imaginación. Y no queda sino invitar a que lean el libro, que no es de dilemas, es de binomios, áreas grises, ¿verdad?, y equilibrio que siempre se encuentra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.